Hola, espero que sea de utilidad para ti el que yo grabe estas lecciones de escuela de pastoral del primer grado. Es un curso de dogma, así es que únicamente procederé a lo que es la lectura de la lección, no de las fotografías y sus anexos que tiene. Entonces espero que te sean de utilidad. Yo soy Claudilis Católica y este es el curso básico de religión cristiana El Sembrador. Primera parte, la buena semilla. Curso de dogma. Lección 1. La religión es vida y amor. El problema inicial al comenzar un curso básico de religión como este, siempre surge la misma elemental e importantísima pregunta: ¿qué es la religión? ¿Qué entendemos por la palabra religión? Religión es una actitud. Se dice que la palabra religión proviene del latín religare, que significa volver a ligar, a unir, según unos. Y religare igual a volver a elegir, a preferir, según otros. Es así la decisión de la criatura inteligente de retornar a la unión con su Dios por medio de una preferencia sobre todo lo demás. Un reanudar relaciones que antes existieron y que fueron rotas. Se trata, pues, no sólo de llegar a un conocimiento o reconocimiento entre dos seres inteligentes, sino más bien de una actitud o comportamiento que hace posible restablecer la comunicación entre ellos. Por una parte, el hombre, ser limitado y necesitado; por la otra, Dios, ser infinito y autosuficiente, capaz de prestar auxilio. En principio, aceptación. Desde luego, tal actitud de parte del hombre no tendría razón de ser si no aceptara la existencia de Dios. Pero esto es tan evidente que solo ignorando las verdades más elementales, la existencia de los seres y las cosas que nos rodean, incluyéndonos nosotros mismos, cuerpo y alma, que por fuerza necesitaron de un ser superior que les diera existencia, pues por sí mismos nunca hubieran podido existir, o por una negativa insensata o maliciosa, puede hablarse de la no existencia de Dios. De todos modos, tal negativa no cambia la realidad de las cosas. Dios existe. Demostración de la existencia de Dios. Diversas pruebas hay, llamadas vías, para demostrar la existencia de Dios. Por el efecto a la causa. El universo no pudo hacerse a sí mismo porque lo que no existe nada puede hacer, menos darse la existencia. El universo tuvo un principio porque todo indica que no existió siempre. Constantemente cambia, pierde, obtiene. No es inmutable. El universo ni es inmutable, ni es infinito, ni es eterno, y así la inteligencia exige la necesidad de un creador, causa y principio de tal efecto como un reloj que necesita de un relojero. Inciso B, el motor primero. El movimiento, el orden y la vida que hay en el universo exigen la presencia de un primer motor, capaz de haber puesto todo en marcha, todo lo que en el universo se mueve, incluso los astros. El admirable orden que observamos requiere una inteligencia ordenadora de sabiduría infinita. La vida en la tierra pide un vivificador, pues la materia nunca podrá darse vida a sí misma.
Las cualidades de los seres. Es el inciso C. Es evidente que toda cualidad de los seres creados tienen por origen a un creador que posee esas mismas cualidades en grado superior y que de él, como fuente de todo bien, las criaturas reciben las perfecciones que poseen. Ese ser necesario es Dios, pues al ser que es causa de todo lo que existe, anterior a cuanto existe, infinito en tamaño, poder, bondad y sabiduría, capaz de poner en movimiento el universo entero, de darle orden y destino, autor de la vida y donador de toda cualidad y bondad a sus criaturas. A ese es a quien llamamos Dios. Dios es persona. Este ser distinto y superior a sus criaturas tiene que ser por fuerza personal, es decir, inteligente y libre, poseedor de entendimiento y voluntad en grado de perfección infinita, como son todos sus atributos. Nuestra posición ante Dios. No siendo pues autónomos en nuestra existencia, no podemos pretender serlo en nuestra conducta. Quien nos creó por un acto de su libre voluntad es lógicamente dueño nuestro. De aquí que nos interese saber cuál es la actitud que nos corresponde ante Él. Esa actitud es la religión. En resumen, podemos resumir todo afirmando que la religión es una actitud personal frente a Él, frente a Dios. Incluye al hombre entero, con todas sus potencias, el cuerpo y el alma, la inteligencia y la voluntad. La inteligencia por medio de la fe y el estudio. La voluntad por medio de la entrega de sí mismo en obediencia al cumplimiento de su ley. Los planes de Dios. Desde luego que si Dios nos creó para Él, no dejará a nuestras limitadas fuerzas intelectuales como único camino de nuestro crecimiento de Él. Todos sus actos creadores forzosamente se deben a planes de sabiduría infinita, pues como ser inteligente, nada hace al acaso. De tal modo, acude en nuestro auxilio para revelarse a sí mismo y revelarnos sus planes sobre cada uno de nosotros en lo personal y sobre la humanidad en general. Conocimiento de los planes de Dios. Pero esos planes de Dios solo serán de nuestro conocimiento después de búsqueda y averiguación constantes, tesoneras y entusiastas. Una vez conocidos, solo por una adhesión sincera, total y amorosa en todos los actos de nuestra vida a la voluntad de Dios, cumpliremos esos planes. Conocerlos para después seguirlos y realizarlos en nosotros mismos, y a la vez como integrantes de la humanidad, depende de nosotros. Diferentes actitudes. Ante el conocimiento de Dios y de sus planes, podemos asumir distintas actitudes que dependen de nuestro grado de aceptación de su divina voluntad. Inciso A. Total indiferencia. Nada de eso me interesa. Actitud insensata que no va a cambiar la realidad. De todos modos dependemos de Dios. Nuestra indiferencia solo logrará
desubicarnos en la vida al desconocer la meta final de nuestra existencia. Inciso B. Falta de entrega. Enterarnos de ese plan. Sí, tal vez con un entusiasmo pasajero, para dejarlo ahí, en el campo del conocimiento, sin llevarlo a la práctica por las dificultades en realizarlo. Con todo esto actuaremos como irresponsables, juguetes de las circunstancias, no como adultos capaces de crear y gobernar la propia vida. Inciso C. Materialismo y sensualidad. Interés desmedido por esas cosas: riqueza, poder, placer, sexo, etc., que, estimadas como superiores al plan divino, provocan inversión de valores, desordenando toda la existencia del hombre. Inciso D. Generosidad. Una actitud razonable, que es respuesta digna a la generosidad de Dios, dador de la existencia, para unirnos a Él en un acto puro de amor. Si somos conscientes de la relación que nuestra naturaleza humana nos impone para con Dios, este es el único camino correcto. Investigación exhaustiva de la voluntad de Dios y entusiasta entrega a la realización de sus planes. Grados de generosidad. Desde luego que en esto existen grados, desde el que se da lo menos posible hasta el que se entrega totalmente, desde el cristiano mediocre hasta el santo, cuya santificación consiste en una entrega total y activa a los planes de Dios. ¿Cómo ser cristianos verdaderos? Recordemos que, punto número 1, no podemos ser cristianos sin conocer la palabra de Dios. Punto número 2, ya conocida, hemos de creer sinceramente y profundamente en ella. Punto número 3, cuando hayamos creído, vendrá como consecuencia esa aceptación del plan de Dios sobre nosotros. Punto número 4, por último, aceptando el plan con generosidad, cooperaremos fecundamente a su realización. Solo entonces seremos verdaderamente religiosos, pues habremos llegado a la auténtica religión, que consiste en conocer, amar, servir a Dios, orientando hacia Él toda nuestra vida. La religión no es solamente una ciencia, una doctrina que debemos saber. Es también y principalmente un modo de vida que hay que vivir, la realización viva y operante de esa ciencia, de esa doctrina. ¿Dónde se encuentra el conocimiento? Dirá alguno, ¿dónde la hallaremos? Antes dijimos que Dios no hubiera podido dejarnos ignorantes, sabiendo que solos no podríamos conocerlos, y por eso, habiendo empleado muchos medios para darnos a saber todo de ello, al fin usó el más eminente. Nos envió a su Hijo Jesucristo, el cual nos trajo la buena nueva del Evangelio, en el cual se contiene cuanto necesitamos saber y todo lo que hemos de obrar para llegar al encuentro de Dios y con Dios. Unión con Cristo. Si nos acercamos a Cristo, nos habremos acercado a Dios. Escuchando y siguiendo a Cristo, escuchamos y seguimos a Dios. Lo más maravilloso es que no es difícil,
porque Cristo nos atrae sin violencia, con amor inmenso y activo, provocando en nosotros una respuesta de amor. Si nos entregamos a Él, todo será más fácil. La búsqueda de Dios es ante todo un problema de amor, porque la base de nuestra religión cristiana es el amor. Amor de Dios al hombre y respuesta amorosa del hombre a Dios. Amor a Cristo, mensajero de Dios y Dios Él mismo. Amor a los hombres, como hermanos, todos que somos en Dios, nuestro Padre común. Necesidad de conocer a Cristo. Ahora bien, no se puede amar lo que no se conoce. Por tanto, si necesitamos amar a Cristo, preciso es que lo conozcamos. Tenemos que redescubrirlo. No contentarnos con vagas noticias ni con informaciones superficiales acerca de Él, tampoco con estudios tal vez de alto nivel académico, pero que no se traduce en obras. Cristo no es objeto de la ciencia, es modelo de vida. Jesús ha de ser el centro de nuestra vida. Al estudio e imitación de Cristo somos llamados por el bautismo, el cual es nuestra vocación cristiana, un llamado que nos hace discípulos de Cristo. Y así el discípulo ha de asemejarse a su maestro, quien ha de ser su modelo, camino y meta de su existencia. No basta con contemplar a Jesús, hay que informarse hasta saber quién es Él. Cristo ha de ser el centro de nuestra búsqueda. Cuando lo hayamos descubierto, Cristo será nuestro ideal, de modo que nuestra inteligencia se atará a Él con un acto absoluto de fe, al dejarnos atrapar por su palabra, por su persona, por su ejemplo. Será entonces cuando Cristo se convierta en el centro de nuestra fe. De esta fe surgirá el deseo de imitación y de comunicación con Cristo, quien así será el centro de nuestros pensamientos y nuestros deseos. Por fin llegaremos a abandonarnos y entregarnos a Cristo sin límites ni reservas. Nunca le ganaremos en generosidad, pero sentiremos aumentar nuestro amor por Él hasta que Jesús llegue a ser el centro de nuestro amor. Entonces, como consecuencia lógica, evitaremos alejarnos de Él. Trataremos de permanecer siempre a su lado, por las mismas razones que nos hacen mantenernos cerca de aquella persona a quien amamos mucho. Vivir plenamente la religión será entonces cuando estemos viviendo plena y fecundamente la religión, y se hará realidad en nosotros el saber para obrar y el obrar por amor, que es la esencia de la religión cristiana, el verdadero cumplimiento de ella. En los siguientes pasajes bíblicos, evangélicos, nos ilustran de manera viva sobre lo que venimos reflexionando. Este es tomado de Marcos capítulo 4, versículo del 2 al 20. Les enseñaba Jesús muchas cosas por medio de parábolas. Les decía en su instrucción: escuchad, una vez salió un sembrador a sembrar, y sucedió que al sembrar, una parte cayó a lo largo del camino. Vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso,
donde no tenía mucha tierra, y brotó enseguida, por no tener hondura de tierra. Pero cuando salió el sol, se agostó, y por no tener raíz, se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Crecieron los abrojos y la ahogaron, y no dio fruto. Otra parte cayeron en tierra buena, y creciendo y desarrollándose dieron fruto. Unos produjeron 30, otras 60 y otras 100. Y decía: quien tenga oídos para oír, que oiga. Cuando quedó a solas, los que le seguían a una con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. Él les dijo: a vosotros se os ha dado el misterio del reino, pero a los que están fuera todo se les presenta en parábolas, para que por mucho que miren, no vean, por mucho que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone. Y les dice: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo entonces comprenderéis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra. Los que están a lo largo del camino se siembra la palabra en aquellos que, en cuanto la oyen, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. De igual modo, lo sembrado en terreno pedregoso son los que, al oír la palabra, al punto la reciben con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son inconstantes, y en cuanto se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumben enseguida. Y otros son los sembrados entre abrojos. Son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas y las demás concupiscencias les invaden y ahogan la palabra, y quedan sin fruto. Y los sembrados en tierra buena son aquellos que oyen la palabra, la acogen y dan fruto. Unos 30, otros 60 y otros 100. La siguiente cita es tomada de Juan, capítulo 1, versículo del 35 al 39. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice: He ahí el Cordero de Dios. Los 2 discípulos que le oyeron hablar así, y siguiendo a Jesús, Jesús se volvió y al ver que le seguían, dice: ¿qué buscáis? Ellos le respondieron: Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Les respondió: venid y lo veréis. Fueron pues y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este se encuentra primeramente con su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo, y le llevó donde Jesús. Con esto concluimos la lección 1 y ahora vienen unas reflexiones personales. ¿Qué has hecho hasta ahora para encontrar a Jesús? ¿Es Jesús para ti una persona extraña, un simple conocido o un verdadero amigo? Hasta ahora,
¿Cómo has actuado? ¿Como un cristiano mediocre? ¿Como un buen cristiano? ¿O te afanas por llegar a ser santo? Y después de haberte encontrado con Jesús, ¿lo llevarás para ti solo? ¿O irás también tú a dar a otros la noticia de tu feliz encuentro para que también ellos participen de esa dicha? Ahora sigue esta resolución. Hasta hoy he pensado en la existencia de Dios como un ser ajeno y lejano. Desde hoy he de sentir su presencia tan cercana a mí, tan cosa mía como que en él vivo, me muevo y soy. Con esto concluye la primera lección, que es: la religión es vida y amor. Gracias.